El puesto comercial en la estación Kepler bullía con la mezcla habitual de voces alienígenas y sonidos mecánicos. La doctora Elena Vázquez caminaba por el concurrido mercado. Su sencilla chaqueta marrón la identificaba como humana entre los seres más coloridos que la rodeaban. Llevaba una gastada bolsa de cuero llena de muestras de tierra y fragmentos de artefactos de su última excavación. La mayoría de los alienígenas apenas se fijaban en ella. Para ellos, los humanos eran simplemente otra especie joven tratando de abrirse camino en la galaxia. Los Borak, altos seres cristalinos que brillaban como diamantes vivientes, miraban a los humanos con desdén con sus ojos ancestrales. Llevaban viajando entre las estrellas 2 millones de años. Afirmaban que los Luminari, criaturas hechas de energía pura que flotaban en trajes de contención, se consideraban aún más antiguos. Junto a razas tan ancestrales, la historia de 10.000 años de la humanidad parecía cosa de ayer. A Elena no le importaba que la ignoraran. Facilitaba su trabajo. Se detuvo en un pequeño puesto regentado por un mercader tacariano de 4 brazos. Su piel azul brillaba bajo las luces artificiales de la estación mientras clasificaba diversos artefactos y curiosidades de toda la galaxia. ¿Busca algo especial hoy, humana?, preguntó el mercader sin mucho interés. Su especie llevaba 50.000 años navegando por el espacio, lo que los convertía prácticamente en niños comparados con las razas verdaderamente antiguas, pero aún así, mucho más viejos que los humanos. Solo estoy mirando, respondió Elena, examinando una pequeña piedra tallada. Los símbolos en ella le resultaban familiares, aunque no podía recordar dónde los había visto antes. ¿Cuánto por esta? 5 créditos. Es de las viejas ruinas Borak en cristal aprime. Nada importante, solo decoración. Elena pagó por la piedra y la guardó en su bolsa. Todo era nada importante cuando los humanos estaban involucrados. Las especies más antiguas de la galaxia trataban el interés humano por la arqueología como la fascinación de un niño por los objetos brillantes. 3 horas después, Elena estaba sentada en su pequeña nave rumbo a la Tierra. El viaje a través del hiperespacio duraría 4 días, dándole tiempo para estudiar sus nuevos hallazgos. Extendió su colección sobre la pequeña mesa de la nave y comenzó a catalogar cada pieza. La piedra tallada del mercader tacariano volvió a captar su atención. Los símbolos eran definitivamente familiares. Sacó su escáner portátil y realizó un análisis detallado. La piedra era antigua, quizás de 60.000 años. Pero los símbolos... Elena frunció el ceño y revisó sus archivos. Había visto esas mismas marcas en cuevas de la Tierra, en los niveles más profundos que la mayoría de los arqueólogos nunca se molestaban en explorar, pero eso era imposible. Se suponía que las marcas en la Tierra eran mucho más recientes, de unos 5.000 años como máximo. Tomó nota para investigarlo más a fondo cuando llegara a casa. La Tierra se veía pacífica desde la órbita, una canica azul y verde girando lentamente en el espacio. La mayoría de los alienígenas que la visitaban la llamaban un mundo jardín y asumían que los humanos eran simples granjeros y mineros que apenas habían comenzado a explorar el espacio. No estaban del todo equivocados. La mayoría de los mundos humanos eran agrícolas o industriales, nada que ver con los masivos planetas-ciudad o las construcciones de energía de las razas más antiguas. La nave de Elena aterrizó en el pequeño espaciopuerto a las afueras de Nueva Ginebra, donde el Instituto Arqueológico Humano tenía su sede. El edificio era modesto en comparación con los palacios de cristal de los Borak o las ciudades flotantes de los Luminari. Era solo hormigón y acero, construido para durar, pero no para impresionar. El doctor Marcus Chen, su compañero de investigación, la recibió en el laboratorio. Era un hombre delgado con el pelo canoso que había pasado la mayor parte de su vida estudiando la historia humana. Al igual que Elena, se especializaba en los periodos más tempranos de la civilización humana, los tiempos antes de los registros escritos, cuando supuestamente los humanos vivían en cuevas y apenas sabían cómo hacer fuego. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Marcus mientras Elena desempacaba sus muestras. Quizás. Mira esto. Le mostró la piedra tallada. El mercader dijo que provenía de unas viejas ruinas Borak, de 60.000 años. Marcus examinó la piedra bajo una lente de aumento. Estos símbolos los he visto antes. Eso es lo que pensé. El sistema de cuevas de Patterson, nivel 7. Eso es imposible, dijo Marcus, pero su voz carecía de convicción. Las cuevas de Patterson tienen quizás 5.000 años. Pinturas rupestres humanas. Elena abrió archivos en su computadora,
mostrando imágenes comparativas de la piedra y las pinturas rupestres de la Tierra. Los símbolos eran idénticos hasta el más mínimo detalle. O los humanos visitaron Cristal Prime hace 60.000 años, dijo Elena, o los Vorak visitaron la Tierra hace 5.000 años y copiaron el arte humano antiguo. Ambas posibilidades parecían ridículas. Los humanos solo habían desarrollado los viajes espaciales hacía 300 años, y los Vorak afirmaban que nunca habían estado en la Tierra antes del primer contacto, hacía 50 años. Durante la semana siguiente, Elena y Marcus se sumergieron más profundamente en sus archivos. El Instituto Arqueológico Humano había estado recopilando artefactos y datos durante siglos, la mayoría descartados por otras especies como obra de primitivos. Pero al mirar con atención, comenzaron a surgir patrones. Constantes matemáticas talladas en piedra en una docena de mundos diferentes, todas coincidiendo con símbolos encontrados en las cuevas más antiguas de la Tierra. Cartas estelares que mostraban la Tierra marcada con símbolos que significaban hogar u origen en idiomas supuestamente más antiguos que la humanidad. Historias de toda la galaxia sobre misteriosos maestros que habían aparecido en tiempos antiguos, trayendo el conocimiento del fuego, la agricultura y las estrellas. «Mira esto», dijo Marcus una noche, proyectando un holograma de un antiguo templo taseriano. Las proporciones, el estilo arquitectónico, es casi idéntico a las estructuras megalíticas que encontramos en el norte de Europa. Elena estudió la imagen. Se suponía que el templo taseriano tenía 40.000 años, construido cuando su civilización era joven. Se pensaba que los megalitos europeos tenían quizás 6.000 años. «Hay algo más», continuó Marcus. «He estado analizando los patrones lingüísticos en estos antiguos textos alienígenas. Las estructuras raíz, la forma en que se organizan los conceptos, son todos similares a las lenguas humanas antiguas, pero no a las modernas. Coinciden con los patrones lingüísticos que encontramos en nuestros mitos y leyendas más antiguos». Elena se recostó en su silla. Las implicaciones eran asombrosas, pero también imposibles de creer. ¿Está sugiriendo que los humanos de alguna manera influyeron en el desarrollo de civilizaciones alienígenas? ¿Qué estuvimos involucrados en la historia galáctica antes de descubrir oficialmente los viajes espaciales? «No estoy sugiriendo nada todavía», respondió Marcus, «pero la evidencia apunta en direcciones que no tienen sentido». Trabajaron durante toda la noche, cruzando referencias de datos de docenas de mundos. Cada civilización antigua en su sector de la galaxia mostraba signos de influencia humana, pero siempre las capas más profundas y antiguas que otros arqueólogos rara vez estudiaban. A la mañana siguiente llegó un visitante inesperado. El embajador Ketabar de la delegación Vorak llegó al instituto, su forma cristalina proyectando patrones de arcoíris en las paredes mientras se movía. «Doctora Vázquez», dijo con su voz melodiosa, «entiendo que ha estado haciendo preguntas sobre antiguos sitios Vorak». Elena intercambió una mirada con Marcus. Las noticias viajaban rápido en los círculos diplomáticos. «Solo investigación de rutina, embajador», respondió ella. «Arqueología comparada entre especies». «Por supuesto. Sin embargo, debo informarle que muchos de nuestros sitios más antiguos están restringidos. Contienen artefactos sagrados e información que los forasteros no entenderían. Quizás su tiempo estaría mejor empleado estudiando la historia humana». La sugerencia fue cortés, pero firme. Elena asintió y agradeció al embajador, pero notó algo interesante. Cuando Ketabar miró las imágenes en las pantallas de sus computadoras, su forma cristalina parpadeó ligeramente, una señal de sorpresa o confusión en el lenguaje corporal Vorak. Después de que el embajador se fuera, Elena tomó una decisión. «Necesito acceder a esos sitios restringidos». «Los Vorak nunca lo permitirán», dijo Marcus. «Entonces no pediré permiso». Elena pasó el mes siguiente preparándose. Se las arregló para unirse a una misión de prospección arqueológica de rutina al sector de Andrómeda, donde varias especies tenían sitios antiguos bajo estudio. La prospección estaba dirigida por el Dr. Rudd, un respetado erudito luminari que había trabajado con humanos antes y los encontraba útiles para el trabajo de detalle. La misión visitaría 6 mundos durante 3 meses, documentando artefactos y tomando muestras. Elena se ofreció voluntaria para las tareas más tediosas, catalogar hallazgos rutinarios y limpiar sitios de excavación. Era exactamente el tipo de trabajo que las especies más antiguas esperaban de los humanos. Pero Elena tenía un plan diferente. 3 semanas después de iniciada la misión, llegaron a Vorak Prime,
el mundo natal cristalino donde la especie Borak había evolucionado por primera vez. La superficie del planeta brillaba como una gema gigante, cubierta de formaciones de cristal que servían tanto de paisaje natural como de arquitectura antigua. Los sitios de excavación oficiales estaban en las capas más nuevas, de solo alrededor de 1 millón de años. Pero Elena había estudiado los sondeos orbitales y había identificado formaciones más antiguas en las profundidades subterráneas, áreas que los Borak consideraban demasiado sagradas para perturbar. En la tercera noche, mientras el resto del equipo dormía, Elena se escabulló del campamento. Llevaba un equipo mínimo, solo un escáner, contenedores de muestras y un pequeño láser de excavación. El sitio restringido estaba a 5 kilómetros de distancia, oculto bajo capas de crecimiento cristalino. La entrada era casi imposible de encontrar, solo una estrecha brecha entre formaciones de cristal que conducía hacia la oscuridad. Elena se deslizó por la abertura y se encontró en una vasta cámara subterránea. Su luz reveló paredes cubiertas de símbolos y tallas, mucho más elaboradas que cualquier cosa en los sitios oficiales. Pero lo que la dejó helada fue el estilo de la obra de arte. Era humano, no similar al arte humano, no influenciado por la cultura humana. Era definitiva e inconfundiblemente de origen humano. Las proporciones, las técnicas artísticas, la forma en que se representaban las figuras, todo coincidía con las pinturas rupestres más antiguas de la Tierra. Elena escaneó las paredes frenéticamente, tomando imágenes detalladas y mediciones. Los símbolos eran los mismos que había encontrado en una docena de mundos, pero aquí formaban parte de composiciones más grandes que contaban historias. Historias sobre maestros que vinieron de las estrellas. Historias sobre un gran conflicto que amenazó a toda la vida. Historias sobre un sacrificio que salvó la galaxia, pero a un costo terrible. En el centro de la cámara había una estructura cristalina que parecía un altar o un panel de control. Cuando Elena se acercó, su escáner detectó patrones electrónicos complejos dentro de la matriz de cristal. Todavía estaba activo después de todos estos años. Tocó la superficie de cristal y, de repente, la cámara se llenó de luz. Imágenes holográficas aparecieron a su alrededor, mostrando mapas estelares, mundos alienígenas y criaturas que nunca había visto antes. Y moviéndose a través de todas estas imágenes había humanos, pero no los humanos de hoy. Estos humanos vestían ropas hechas de energía y luz. Moldeaban la materia con sus pensamientos y viajaban entre las estrellas y naves. Eran maestros, guardianes y guerreros, protegiendo las especies más jóvenes de amenazas más allá de la imaginación. Elena miró las imágenes, con la mente dando vueltas. Según los hologramas, esta cámara tenía casi 3 millones de años, pero eso era imposible. Los humanos solo habían existido como especie viajera espacial durante unos pocos siglos. A menos que no fuera así, a menos que todo lo que la galaxia sabía sobre la historia humana estuviera equivocado. El sonido de pasos que se acercaban resonó desde el túnel de entrada. Elena recogió rápidamente sus muestras y datos, y luego apagó la pantalla de cristal. Tenía que volver al campamento antes de que alguien descubriera su ausencia. Pero mientras subía hacia la superficie, un pensamiento se repetía en su mente. ¿Y si los humanos no fueran la especie más joven de la galaxia? ¿Y si fueran la más antigua? ¿Y si algo hubiera sucedido para que todos, incluidos los propios humanos, olvidaran la verdad? Elena apenas durmió durante el resto de la misión. Cada noche, revisaba las imágenes y los datos de la cámara oculta en Borak Prime. Las pantallas holográficas le habían mostrado cosas que desafiaban todo lo que creía saber sobre la historia galáctica. Cuando la misión de prospección finalmente regresó a la Tierra, Elena fue directamente a ver a Marcus con sus hallazgos. Se encerraron en el laboratorio más seguro del instituto y comenzaron a analizar los datos. «Esto no puede ser correcto», dijo Marcus, mirando las grabaciones holográficas que Elena había capturado. «Estas imágenes muestran a humanos con tecnología mucho más allá de lo que tenemos hoy, y la datación sitúa esta cámara en 3 millones de años». «Sé que suena imposible», respondió Elena, «pero mira la evidencia. El estilo artístico, el lenguaje simbólico, incluso la forma en que se mueven las figuras en los hologramas. Es distintivamente humano». Marcus abrió archivos comparativos en su computadora. Las secuencias matemáticas en estas cartas estelares coinciden con los cálculos que usamos hoy para la navegación hiperespacial, pero según la historia oficial, los humanos solo descubrieron el viaje hiperespacial hace 3 siglos. Elena señaló símbolos específicos en las grabaciones de la cámara. Estos no son solo decoraciones. Son instrucciones, rutas de navegación,
especificaciones técnicas, incluso lo que parecen ser datos biológicos sobre diversas especies alienígenas. Durante las siguientes semanas, trabajaron para decodificar más información de la cámara de cristal. Los símbolos formaban un lenguaje complejo que parecía ser una forma antigua de escritura humana, pero mucho más sofisticada que cualquier cosa en los registros históricos de la Tierra. Lentamente, una historia comenzó a emerger. Según los registros de cristal, los humanos habían sido una vez la especie dominante en esta región de la galaxia. Habían guiado el desarrollo de civilizaciones más jóvenes, enseñándoles tecnología y ayudándolas a extenderse entre las estrellas. Los Borak, los Luminari, los Tacarianos y docenas de otras especies habían recibido ayuda de estos antiguos humanos. Pero algo había salido mal. El registro hablaba de una gran amenaza de más allá de la galaxia, algo que consumía no solo materia y energía, sino el tejido mismo del espacio y el tiempo. Los antiguos humanos habían luchado contra esta amenaza, pero el costo de la victoria había sido enorme. «Mira esta sección», dijo Marcus, resaltando una serie de símbolos. Habla de una elección. Los humanos podían derrotar al enemigo, pero solo sacrificando su propia civilización. Eligieron salvar la galaxia y aceptar las consecuencias. Elena estudió el pasaje. ¿Qué tipo de consecuencias? Pérdida de memoria, regresión tecnológica, la dispersión de su gente por el espacio y el tiempo. Marcus hizo una pausa. Es como si hubieran borrado deliberadamente su propia historia para salvar a todos los demás. Las implicaciones eran asombrosas. Si los registros eran precisos, la humanidad moderna no era una especie joven aprendiendo a explorar el espacio. Eran los descendientes de una antigua civilización que había elegido olvidar su propia grandeza. Elena decidió que necesitaban más pruebas. Solicitó becas de investigación para visitar otros mundos, afirmando que estaba estudiando mitología comparada entre especies. Las becas fueron aprobadas fácilmente. Las solicitudes humanas de financiación académica rara vez eran tomadas en serio por las autoridades galácticas. Su primera parada fue Luminina, el mundo natal de energía de los Luminari. El planeta era una masa arremolinada de plasma controlado y campos electromagnéticos, hermoso pero mortal para la mayoría de la vida orgánica. Elena usó un traje ambiental completo mientras exploraba los antiguos archivos. Los Luminari tenían excelentes registros que se remontaban a 800.000 años. Según sus historiadores, su especie había evolucionado naturalmente a partir de fenómenos electromagnéticos en su sistema estelar. Pero Elena encontró inconsistencias en sus primeros registros, referencias a los maestros que los habían ayudado a alcanzar la conciencia, descripciones de cómo habían aprendido a controlar sus formas de energía, especificaciones técnicas para sus primeros trajes de contención que coincidían con los principios de ingeniería humana. Más importante aún, encontró evidencia física en las partes más profundas de sus archivos. Los Luminari habían preservado artefactos de su periodo más temprano. Entre ellos había un pequeño dispositivo que el escáner de Elena identificó como de origen humano, aunque supuestamente tenía 800.000 años. Su siguiente parada fue Tazara, mundo natal de los comerciantes de piel azul y 4 brazos. Los tacarianos estaban orgullosos de su historia de 50.000 años y de su talento natural para el comercio y la exploración. Pero sus mitos más antiguos contaban historias que no coincidían con su historia oficial. Relatos de visitantes que les habían enseñado a leer las estrellas. Leyendas sobre seres que les habían mostrado cómo construir sus primeras naves estelares. Historias sobre una gran guerra que había sacudido la galaxia y los misteriosos guardianes que lo habían sacrificado todo para proteger a las razas más jóvenes. Elena encontró patrones similares en cada mundo que visitó. Cada especie tenía antiguas leyendas sobre misteriosos maestros o guardianes. Cada una tenía lagunas inexplicables en sus primeros registros históricos, y cada una tenía artefactos o elementos arquitectónicos que mostraban una inconfundible influencia humana. La evidencia era abrumadora, pero Elena sabía que nadie le creería sin una prueba absoluta. Necesitaba encontrar algo que no pudiera ser explicado o descartado. La respuesta llegó de una fuente inesperada. La doctora Sarah Kim era una lingüista especializada en lenguas antiguas y patrones de comunicación. Elena había trabajado con ella antes en proyectos de traducción. Cuando Elena le mostró muestras del lenguaje simbólico de varios mundos, Sarah se emocionó mucho. «Estos no son simplemente similares a las lenguas humanas antiguas», explicó Sarah. «Son lenguas humanas antiguas, pero son versiones de lenguas humanas que no existen en nuestros registros históricos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena.
Mira las estructuras gramaticales, la forma en que se organizan los conceptos, el flujo lógico de las ideas. Estos son definitivamente patrones de pensamiento humanos, pero es más sofisticado que cualquier lengua humana que conozcamos. Es como encontrar una biblioteca escrita en un inglés avanzado de una época anterior a la que se supone que existía el inglés. El análisis de Sara proporcionó la pieza que faltaba en la teoría de Elena. Los antiguos símbolos no solo estaban influenciados por la cultura humana, en realidad, fueron creados por humanos, pero humanos con un nivel de sofisticación lingüística que superaba las capacidades modernas. Elena decidió tomar el mayor riesgo de su carrera. Solicitó permiso para excavar en los niveles más profundos de los sitios arqueológicos más antiguos de la Tierra. La mayoría de los historiadores humanos evitaban estas áreas porque eran anteriores a las civilizaciones conocidas y parecían contener solo artefactos aleatorios. Los permisos se concedieron fácilmente. Después de todo, ¿qué daño podría causar dejar que los humanos cavaran en su propio patio trasero? Elena reunió a un pequeño equipo de investigadores de confianza y se dirigió a las montañas Drakensberg, en el sur de África, donde algunas de las cuevas más antiguas de la Tierra contenían capas de artefactos que se remontaban a cientos de miles de años. La mayoría de los arqueólogos solo habían estudiado los niveles superiores de estas cuevas, que contenían la progresión esperada del desarrollo humano, desde simples herramientas de piedra hasta tecnologías más sofisticadas. Pero Elena quería ir más profundo, a los niveles que eran anteriores a la historia humana conocida. Lo que encontraron lo cambió todo. En las cámaras más profundas, a más de 200 metros bajo tierra, el equipo de Elena descubrió un vasto complejo de salas y túneles tallados en la roca sólida. La mano de obra era increíble, con paredes lisas y ángulos precisos que desafiarían las capacidades de la ingeniería moderna. Las cámaras estaban llenas de artefactos que desafiaban toda explicación. Dispositivos hechos de materiales que sus escáneres no podían identificar. Cartas estelares talladas en las paredes que no solo mostraban sistemas estelares locales, sino galaxias a millones de años luz de distancia. Y por todas partes, el mismo lenguaje simbólico que Elena había encontrado por toda la galaxia. En la cámara más grande encontraron algo que dejó a Elena helada. Era una enorme estructura de cristal similar a la que había descubierto en Borak Prime, pero mucho más grande y compleja. Cuando se acercó, el cristal comenzó a brillar con una luz interior. De repente, la cámara se llenó de pantallas holográficas que mostraban la verdadera historia de la Tierra. Imágenes de antiguas ciudades humanas que flotaban en el cielo, impulsadas por una tecnología que manipulaba la gravedad y el propio espacio. Escenas de humanos viajando entre estrellas, no en naves, sino atravesando portales que se abrían directamente a mundos distantes. Registros de exploradores humanos sembrando vida en planetas estériles y guiando la evolución de especies primitivas hacia la civilización. Y luego la guerra. Los hologramas mostraban algo emergiendo de los espacios oscuros entre galaxias. Entidades que no eran del todo materia ni del todo energía, sino algo completamente diferente. Consumían todo lo que tocaban, no solo destruyéndolo, sino borrándolo de la propia existencia. Elena observaba con fascinación y horror cómo los antiguos humanos luchaban contra esta amenaza. Usaban armas que reescribían las leyes de la física y defensa se convertían el propio espacio en un escudo. Pero el enemigo era demasiado poderoso, demasiado alienígena, demasiado fundamentalmente incorrecto para que una guerra normal pudiera derrotarlo. Las escenas finales mostraban el sacrificio definitivo. Para derrotar a las entidades, los humanos tuvieron que hacer algo que borraría su propia civilización de la historia. Dispersaron a su gente a través del tiempo y el espacio, borraron sus propios recuerdos y destruyeron todos los registros de su existencia. Solo sistemas automatizados y archivos ocultos recordarían la verdad. La galaxia olvidaría que los humanos habían sido alguna vez sus guardianes. Los propios humanos olvidarían su verdadera naturaleza. Se convertirían en una especie joven y primitiva, comenzando de nuevo desde cero. Pero sobrevivirían. Y si la amenaza alguna vez regresaba, los sistemas ocultos se reactivarían y la humanidad recordaría quiénes eran realmente. La exhibición holográfica terminó, dejando a Elena y su equipo en un silencio atónito. «Dios mío», susurró el Dr. Chen, que había insistido en unirse a la expedición a pesar de su edad. «No éramos la especie más joven de la galaxia. Fuimos la primera». Elena miró fijamente Cristal, su mente acelerada por las implicaciones. Ahora todo tenía sentido. La influencia humana en las antiguas civilizaciones alienígenas. Las lagunas en la historia galáctica.
La forma en que las especies más antiguas parecían respetar instintivamente a los humanos a pesar de considerarlos primitivos. En el fondo, lo recordaban. Puede que no supieran por qué, pero algo en su memoria genética reconocía a la humanidad como sus antiguos protectores. Elena comenzó a comprender el peso de lo que habían descubierto. Los humanos no eran solo otra especie tratando de encontrar su lugar en la galaxia. Eran quienes habían creado esa galaxia, quienes la habían guiado, quienes lo habían sacrificado todo para protegerla. Y según los registros de Cristal, la amenaza que había forzado ese sacrificio todavía estaba ahí fuera, en algún lugar de los espacios oscuros entre las estrellas. Elena miró a su equipo, viendo la misma comprensión amanecer en sus ojos. Ya no eran solo arqueólogos. Eran los guardianes del mayor secreto de la humanidad. La pregunta era, ¿qué iban a hacer con él? Como si respondiera a sus pensamientos, el cristal pulsó con luz y nuevos símbolos aparecieron en su superficie. El escáner de Elena los tradujo automáticamente. Estaciones de monitoreo del espacio profundo detectando señales anómalas. Acción recomendada: iniciar protocolos de despertar. La sangre de Elena se heló. Fuera lo que fuera que se acercaba, los antiguos sistemas de alerta ya estaban respondiendo. El largo letargo de la humanidad estaba a punto de terminar. Elena se quedó mirando el mensaje de advertencia que brillaba en la superficie de cristal. La traducción era clara, pero las implicaciones eran aterradoras. Algo estaba activando los antiguos sistemas de monitoreo. Sistemas que habían estado inactivos durante millones de años. Se volvió hacia su equipo. Necesitamos acceder a los archivos completos. Si estas advertencias son reales, necesitamos entender a qué nos enfrentamos. El doctor Chen asintió sombríamente. La pregunta es, ¿cuánto podemos manejar? La última exhibición holográfica casi abrumó nuestras mentes con información. Esto podría estar más allá de la comprensión humana. Tenemos que intentarlo, replicó Elena. Si los antiguos humanos dejaron estos sistemas activos, debieron creer que sus descendientes podrían eventualmente entenderlos. Elena se acercó al cristal con cuidado y colocó su mano en la superficie. La cámara se llenó de luz mientras nuevas pantallas holográficas se materializaban a su alrededor. Esta vez, la información llegó en oleadas más fáciles de procesar. El cristal parecía sentir su capacidad y ajustó su salida en consecuencia. La primera oleada mostró la Tierra como había sido millones de años atrás. No el mundo primitivo que los historiadores galácticos describían, sino un planeta cubierto de ciudades que desafiaban la física. Estructuras que flotaban sin soporte, impulsadas por energía extraída del propio tejido del espacio. Redes de transporte que movían a las personas instantáneamente a través de los continentes. Jardines que crecían en patrones que creaban arte visible desde la órbita. Los humanos de aquellos días habían sido mucho más de lo que eran ahora. El holograma mostraba a personas que podían manipular la materia con sus pensamientos, que vivían durante miles de años, que podían pasar entre dimensiones tan fácilmente como caminar por una puerta. Esto es lo que fuimos, susurró Elena. Esto es a lo que renunciamos. La segunda oleada reveló el alcance de la antigua civilización de la humanidad. No solo habían vivido en la Tierra, se habían extendido por toda la galaxia, pero no como conquistadores. Habían sido jardineros, cuidando cuidadosamente a las especies jóvenes y guiando su desarrollo. Los Borak habían sido simples formaciones de cristal antes de que los humanos les enseñaran la conciencia. Los Luminari habían sido patrones de energía aleatorios antes de que los humanos les mostraran cómo pensar. Docenas de especies debían su existencia a la intervención humana. Pero el mayor logro de la humanidad había sido la red. El holograma mostró una vasta red de sistemas interconectados que abarcaba la galaxia. Cada estrella, cada planeta, cada espacio entre mundos era monitoreado y protegido por dispositivos que operaban más allá del espacio-tiempo normal. La red mantenía las leyes de la física, prevenía desastres cósmicos y mantenía a la galaxia a salvo de amenazas que existían fuera de la propia realidad. Elena se dio cuenta de que por eso la galaxia parecía tan estable, tan perfecta para la vida. No era natural. Estaba diseñada. Los humanos habían reconstruido literalmente su rincón del universo para crear un refugio seguro para las especies más jóvenes. La tercera oleada mostró al enemigo. Los devoradores venían de los espacios entre galaxias, de regiones donde las leyes normales de la realidad no se aplicaban. No estaban vivos en ningún sentido que los humanos entendieran. Pero tampoco estaban muertos. Eran otra cosa, algo que existía deshaciendo todo a su alrededor. Cuando tocaban una estrella, la estrella no solo moría,
Dejaba de haber existido. Cuando consumían un planeta, lo borraban de la historia tan completamente que nadie podía recordar que alguna vez había estado allí. Eran la entropía con un propósito. El fin de todas las cosas hecho manifiesto. Elena observó con horror cómo los hologramas mostraban sistemas estelares enteros desapareciendo, no solo destruidos, sino editados fuera de la existencia. Los devoradores se movían lenta pero inexorablemente, consumiendo la propia realidad mientras avanzaban hacia el núcleo galáctico. ¿Cómo luchas contra algo así?, preguntó el Dr. Chen. La cuarta oleada proporcionó la respuesta, y Elena casi deseó que no lo hubiera hecho. Para derrotar a los devoradores, los humanos se habían visto obligados a convertirse en algo parecido a ellos. Habían desarrollado armas que operaban fuera del espacio-tiempo normal, defensas que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Habían aprendido a reescribir las constantes fundamentales de la realidad y a existir parcialmente fuera del propio universo. La guerra había durado milenios, librada a través de dimensiones que las mentes ordinarias no podían percibir. Gradualmente, la humanidad había hecho retroceder a los devoradores, forzándolos a entrar en el profundo vacío entre galaxias. Pero el costo había sido enorme. Usar tal poder había cambiado a la humanidad a un nivel fundamental. Ya no eran del todo parte del universo que intentaban proteger. Sus hijos nacían con habilidades que se fortalecían con cada generación, hasta que corrían el riesgo de volverse tan alienígenas como las entidades contra las que luchaban. Peor aún, las armas que habían creado para luchar contra los devoradores eran peligrosas en sí mismas. Dejadas activas, eventualmente desgarrarían el tejido del espacio-tiempo, destruyendo la galaxia que habían salvado. La humanidad se enfrentó a una elección imposible: permanecer como estaban y ver a sus descendientes convertirse en monstruos, o encontrar otra forma de preservar el futuro de la galaxia. La oleada final mostró la solución de la humanidad. La llamaron el largo letargo. Usando una tecnología que hacía que sus logros en tiempos de guerra parecieran primitivos, la humanidad había reescrito su propia historia. Dispersaron a su gente a través del tiempo y el espacio, borrando sus memorias y reduciendo sus habilidades a niveles humanos normales. Las grandes ciudades fueron desmanteladas. La red fue automatizada y ocultada. Todos los registros de su verdadera naturaleza fueron destruidos o enterrados tan profundamente que solo circunstancias desesperadas los revelarían. La humanidad se convertiría en una especie joven y primitiva, comenzando de nuevo desde cero. Redescubrirían los viajes espaciales, reconstruirían su civilización y se extenderían por la galaxia de nuevo, pero esta vez como seres normales, no como dioses. Las especies más antiguas olvidarían que los humanos habían sido algo más que otra raza joven. Su memoria genética solo retendría un vago sentido de respeto y protección hacia la humanidad, asegurando que serían bienvenidos mientras reconstruían. Y si los devoradores alguna vez regresaban, los sistemas ocultos los detectarían e iniciarían el proceso de despertar. La humanidad recordaría gradualmente quiénes eran realmente y reclamaría su verdadero poder. Elena se tambaleó cuando la exhibición holográfica terminó. El peso de lo que había aprendido era casi insoportable. La humanidad no solo había sido la primera especie inteligente de la galaxia, habían sido sus creadores, protectores durante millones de años. Cada humano vivo era descendiente de seres que habían empuñado un poder más allá de la imaginación y lo habían abandonado para salvar el universo. Habían elegido volverse ordinarios, vulnerables, mortales, no por debilidad, sino como el acto supremo de amor por las especies que habían creado. Las estaciones de monitoreo, dijo Elena lentamente, están detectando el regreso de los devoradores. El Dr. Chen revisó la traducción de nuevo. Estaciones de monitoreo del espacio profundo detectando señales anómalas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Elena interactuó con el cristal de nuevo, pidiendo información más específica. La respuesta la heló hasta los huesos. Los devoradores ya estaban en el borde de la galaxia, moviéndose lenta pero constantemente hacia el interior. A su ritmo actual de avance, alcanzarían los sistemas habitados en 50 años. 50 años para prepararse para una guerra contra entidades que podían borrar sistemas estelares enteros de la existencia. Elena miró alrededor de la cámara, observando la increíble tecnología que los rodeaba. Los protocolos de despertar, dijo. ¿Cómo funcionan? El cristal respondió con otra oleada de información. El proceso era gradual y cuidadosamente controlado. Los humanos de toda la galaxia comenzarían a experimentar sueños y visiones que restaurarían lentamente sus memorias genéticas.
Las tecnologías avanzadas comenzarían a funcionar de nuevo a medida que la conciencia humana se expandiera para operarlas. Las instalaciones ocultas se activarían, revelando las herramientas necesarias para luchar en la guerra venidera. Pero el proceso llevaría tiempo. El despertar completo podría llevar décadas, y puede que no tuvieran tanto tiempo. Tiene que haber una forma de acelerarlo, dijo Elena. El cristal le mostró la respuesta, y ella se quedó sin aliento. Había nodos clave esparcidos por el espacio humano, antiguas instalaciones que podían desencadenar un despertar rápido en las poblaciones locales. Pero activarlos requería a alguien que ya entendiera la verdad. Alguien como ella. Tenemos que advertir a todos, dijo el doctor Chen. Elena negó con la cabeza. ¿Quién nos creería? Necesitamos pruebas y tenemos que empezar el proceso de despertar con cuidado. Si lo hacemos mal, podríamos causar pánico o hacer que el proceso falle. Estudió las cartas estelares que el cristal le estaba mostrando. Había 12 nodos clave dentro del espacio humano, ocultos en mundos coloniales que la mayoría de la gente consideraba insignificantes. Cada nodo podía despertar a la población humana en un radio de varios años luz. Tenemos que dividirnos, decidió Elena. Cada uno de nosotros se responsabiliza de activar nodos específicos. Documentamos todo, reunimos pruebas y comenzamos el proceso lentamente. Durante las siguientes horas, planearon su enfoque. Elena se encargaría de los nodos más cercanos a la Tierra y los mundos humanos centrales. El doctor Chen se dirigiría hacia las colonias exteriores. Otros miembros del equipo se encargarían de los sistemas dispersos por todo el espacio humano. Pasaron días aprendiendo a interactuar con los sistemas antiguos, practicando con el cristal hasta que pudieron activar tecnologías latentes sin causar fallos catastróficos. El proceso fue como aprender a usar músculos que no sabían que tenían. Elena descubrió que el proceso de despertar no consistía solo en recuperar recuerdos. Se trataba de reclamar habilidades que la humanidad había suprimido deliberadamente. Mientras trabajaba con el cristal, se encontró comprendiendo conceptos que deberían haber estado más allá de la comprensión humana. Su percepción del espacio y el tiempo comenzó a expandirse, permitiéndole ver patrones y conexiones que antes habían sido invisibles. Era estimulante y aterrador al mismo tiempo. ¿Así éramos?, le preguntó a Cristal durante una sesión de entrenamiento. La respuesta no llegó en palabras, sino como una comprensión directa. Esto es lo que volveréis a hacer. Elena se dio cuenta de que ella y su equipo se estaban convirtiendo en los primeros humanos en millones de años en reclamar su verdadera naturaleza. Ya no eran exactamente la misma especie que habían sido cuando entraron en la cámara. En su último día en el complejo oculto, Elena hizo un descubrimiento que lo cambió todo. En la parte más profunda de los archivos, encontró registros de otras galaxias donde la humanidad había luchado contra los devoradores. Habían perdido algunas de esas batallas. Los registros mostraban galaxias muertas, vastas regiones del espacio donde la propia realidad había sido consumida. En algunos casos, la humanidad había logrado evacuar a las especies supervivientes a otras galaxias antes del final. En otros, todo se había perdido. Pero en cada caso, la humanidad había aprendido algo nuevo sobre su enemigo. El conocimiento colectivo de millones de años de guerra estaba almacenado en los archivos, esperando ser accedido cuando comenzara la siguiente batalla. Elena entendió ahora por qué los antiguos humanos habían estado tan seguros de que sus descendientes podrían finalmente ganar. No solo estaban luchando contra los devoradores, eran parte de una guerra que abarcaba múltiples galaxias y eones de tiempo. La humanidad no era solo la antigua protectora de la galaxia. Eran el sistema inmunológico del universo, la única fuerza capaz de detener la entropía hecha manifiesta. Mientras Elena se preparaba para abandonar la cámara y comenzar a activar los nodos de despertar, sintió el peso de la responsabilidad cósmica posarse sobre sus hombros. Ya no era solo una arqueóloga investigando misterios antiguos. Era una general en una guerra que determinaría si la propia realidad sobreviviría. El cristal pulsó una última vez, descargando la última pieza de información crítica directamente en su mente. La ubicación del arma más grande de la humanidad, oculta en un lugar donde nadie pensaría buscarla. La propia Tierra. El planeta no era solo el mundo natal de la humanidad. Era el centro de control de toda la red de defensa galáctica, disfrazado de un simple mundo agrícola. Cuando llegara el momento de la batalla final, la Tierra revelaría su verdadera naturaleza. Elena sonrió sombríamente mientras guiaba a su equipo hacia la superficie. La galaxia pensaba que los humanos eran una especie joven y primitiva, apenas digna de atención. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de despertar.
La nave de Elena salió del hiperespacio cerca de la estación Kepler, el mismo puesto comercial donde su viaje había comenzado hacía 6 meses. Pero ahora todo era diferente. Podía ver la verdadera naturaleza de la estación. No solo un simple mercado, sino un punto de monitoreo cuidadosamente posicionado que vigilaba las amenazas del espacio profundo. El proceso de despertar la había cambiado. Elena podía percibir dimensiones del espacio que antes habían sido invisibles, sentir el flujo de energía a través de la red galáctica y comprender tecnologías que le habrían parecido magia a su antiguo yo. Se estaba convirtiendo en lo que la humanidad había sido una vez, pero todavía era lo suficientemente humana como para sentir miedo. El primer nodo de despertar estaba oculto bajo los niveles inferiores de la estación, disfrazado de una instalación de generación de energía. Elena se abrió paso por los pasillos familiares, pero ahora podía ver el verdadero propósito detrás del diseño de la estación. Cada pasillo, cada habitación, cada sistema había sido cuidadosamente planeado para apoyar la función del nodo. Llegó a la instalación de energía y encontró la entrada oculta exactamente donde los archivos de cristal habían indicado. Un simple toque de su mano contra lo que parecía ser una pared en blanco y apareció una puerta, revelando un pasaje que conducía a las profundidades del núcleo de la estación. La cámara del nodo era más pequeña que los archivos de la Tierra, pero mucho más compleja. Estructuras cristalinas llenaban la habitación, conectadas por corrientes de energía que formaban patrones intrincados en el aire. En el centro había un pedestal de control que parecía estar esperándola. Elena se acercó con cuidado y colocó las manos en la superficie de control. El nodo respondió de inmediato, conectando su conciencia a la red local de estaciones de monitoreo. Lo que vio a través de los sensores de la red le heló la sangre. Los devoradores se movían más rápido de lo que los archivos habían predicho. Formas oscuras que existían parcialmente fuera del espacio normal ya estaban consumiendo sistemas estelares en el borde de la galaxia. Civilizaciones enteras estaban desapareciendo. No solo destruidas, sino borradas tan completamente que nadie recordaba que hubieran existido. Peor aún, las especies más jóvenes no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Cuando un sistema desaparecía, la comunidad galáctica simplemente olvidaba que alguna vez había estado allí. Los registros se alteraban automáticamente. Los recuerdos se editaban, y la historia se reescribía a sí misma para llenar los vacíos. Solo las antiguas estaciones de monitoreo recordaban la verdad, registrando fielmente cada pérdida, incluso mientras el resto de la galaxia olvidaba. Elena activó el nodo, enviando el primer pulso de energía de despertar. En toda la región local del espacio, los humanos comenzarían a tener sueños sobre su verdadera naturaleza. El proceso sería gradual, diseñado para evitar el pánico o el colapso mental, pero se aceleraría a medida que más nodos se activaran. Sintió el pulso extenderse como ondas en un estanque, tocando mentes humanas en docenas de mundos. En Nueva Terra, un granjero miró a las estrellas y de repente comprendió que descendía de seres que habían construido esas mismas constelaciones. En la estación minera Gamma 7, un técnico tocó un equipo e instintivamente supo cómo mejorar su eficiencia en factores de 10. Pero el despertar tenía un precio. A medida que los humanos comenzaban a recordar su verdadera naturaleza, también se volvían visibles para los devoradores. El antiguo enemigo había aprendido a cazar, siguiendo los rastros de poder que la humanidad había empuñado una vez. Elena sintió un escalofrío de reconocimiento cuando los sensores del nodo detectaron algo nuevo. Una presencia oscura en el borde del sistema, moviéndose hacia la estación Kepler con una intención decidida. Los devoradores la habían encontrado. Elena trabajó rápidamente para completar la secuencia de activación del nodo. El pulso de despertar necesitaba alcanzar su máxima fuerza antes de que pudiera moverse a la siguiente ubicación, pero la presencia oscura se acercaba rápidamente y podía sentir su hambre por la energía que estaba canalizando. A través de los sensores externos de la estación, Elena vio por primera vez a un devorador. No era realmente visible en el espacio normal, más bien una distorsión que dolía mirar directamente. El espacio se curvaba a su alrededor de maneras imposibles, y las estrellas atenuaban a su paso. Donde tocaba el casco exterior de la estación, el metal y los compuestos simplemente dejaban de existir, dejando huecos que se plegaban sobre sí mismos. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación mientras los sistemas fallaban sin razón aparente. Pero Elena podía ver la verdad. El devorador estaba consumiendo la realidad de la estación poco a poco, abriéndose camino hacia el núcleo donde ella se encontraba. Tenía minutos, como mucho, antes de que llegara a la cámara del nodo. Elena tomó una decisión desesperada. En lugar de huir,
Se abrió por completo a poder del nodo, recurriendo a habilidades que apenas comprendía. La energía fluyó a través de su cuerpo mientras se convertía en un conducto para los sistemas antiguos que aún protegían la galaxia. El nodo respondió a su voluntad, transformándose de una baliza de despertar gradual en un arma de intención enfocada. Elena dirigió ese poder hacia el devorador que se acercaba, no tratando de destruirlo. Eso era imposible con armas convencionales, sino intentando algo más. Intentó hacer que recordara lo que había consumido. El efecto fue inmediato y aterrador. El devorador detuvo su avance y comenzó a retorcerse en lo que podría haber sido dolor. Las estrellas que había atenuado volvieron a brillar, y los huecos en el casco de la estación comenzaron a llenarse de materia regenerada. Por un momento, Elena pensó que había ganado, pero entonces el devorador se adaptó, aprendiendo de su ataque. Comenzó a consumir el recuerdo mismo de lo que había tomado, volviendo inútil su arma. Elena se dio cuenta de que estaba en desventaja. No estaba lista para una confrontación directa con estas entidades. Todavía no. Activó el protocolo de emergencia del nodo, enviando un potente estallido de energía de despertar que aceleraría el proceso en todo el sector. Miles de humanos recordarían su herencia en las próximas horas en lugar de las próximas semanas. Luego corrió. La nave de Elena despegó de la estación Kepler justo cuando el devorador llegaba a la cámara del nodo. A través de sus sensores traseros, observó cómo la estación simplemente dejaba de ser. No destruida, no dañada. Simplemente ya no estaba allí, como si nunca hubiera existido. Pero el nodo había hecho su trabajo. Elena podía sentir el despertar extendiéndose por el espacio humano como un reguero de pólvora. En un mundo tras otro, los humanos recordaban quiénes eran realmente. Su próximo destino era Nueva Ginebra, en la Tierra, donde necesitaba consultar con los otros miembros del equipo que habían comenzado a activar los nodos asignados. Pero cuando Elena salió del hiperespacio en el sistema de la Tierra, encontró el caos esperándola. Naves de una docena de especies diferentes convergían en la Tierra. Sus tripulaciones, confundidas y asustadas por los recuerdos que de repente afloraban en su programación genética. Los Borak recordaban haber sido enseñados a tener conciencia por seres misteriosos. Los Luminari recordaban lecciones de manipulación de energía. Los Takarianos se encontraban poseedores de conocimiento sobre rutas comerciales que no deberían haber existido. Todos se dirigían a la Tierra, impulsados por instintos que no comprendían. Elena aterrizó en el instituto y encontró al Dr. Chen y a los demás esperándola. Pero no estaban solos. El embajador Ketabar de los Borak estaba allí, junto con representantes de media docena de otras especies. «Doctora Vázquez», dijo Ketabar, su forma cristalina parpadeando con agitación. «¿Qué nos ha hecho?» Elena miró alrededor de la habitación, viendo miedo y confusión en rostros alienígenas que nunca antes habían mostrado tal vulnerabilidad. «Les he recordado la verdad», respondió ella. «A todos ustedes». El doctor Chen dio un paso adelante. «Elena, hemos estado recibiendo informes de todo el espacio humano. El despertar está ocurriendo más rápido de lo que planeamos. Algunas personas están sufriendo crisis nerviosas por el repentino regreso de los recuerdos. Otros están manifestando habilidades que no pueden controlar». Elena sintió sombríamente. «Los devoradores me forzaron la mano. Encontraron el primer nodo. Ya no tenemos tiempo para un despertar gradual». Se volvió hacia los representantes alienígenas. «Todos ustedes recuerdan fragmentos ahora, ¿verdad? Recuerdos que no coinciden con sus historias oficiales. Conocimiento que vino de otro lugar». El representante Luminari, un ser de energía contenida llamado Pensamiento Brillante Ascendente, habló a través de su dispositivo de traducción. «Recordamos a los maestros, seres que nos mostraron cómo pensar, cómo existir. Los recuerdos se sienten reales, pero contradicen todo lo que sabemos sobre nuestra evolución. Porque sus historias oficiales están equivocadas», dijo Elena sin rodeos. «Ustedes no evolucionaron naturalmente. Los humanos guiaron su desarrollo hace millones de años, antes de que eligiéramos olvidar nuestra propia naturaleza». Activó una pantalla holográfica portátil, mostrando imágenes de los archivos de la Tierra. Los representantes alienígenas observaron en un silencio atónito cómo se revelaban sus verdaderos orígenes. «Esto es imposible», dijo un diplomático takariano. «Los humanos apenas tienen unos pocos miles de años. No tienen tecnología avanzada, ni evidencia de una civilización antigua». Elena sonrió con tristeza. «Lo escondimos todo.
Tuvimos que hacerlo para salvar la galaxia de un enemigo que está regresando mientras hablamos. Les mostró los registros de los devoradores, explicando la amenaza que ya estaba consumiendo sistemas en el borde de la galaxia. Los representantes alienígenas agitaron más a medida que se daban cuenta del alcance del peligro. Está diciendo que un enemigo capaz de borrar sistemas estelares enteros viene hacia aquí, y nuestra única esperanza es que los humanos recuerden cómo ser dioses. Preguntó Ketabar con escepticismo. No dioses, corrigió Elena. Guardianes. Nunca fuimos gobernantes ni conquistadores. Fuimos protectores, y lo abandonamos todo para mantenerlos a salvo. El Dr. Chen proyectó una carta estelar holográfica. Las estaciones de monitoreo están rastreando el avance de los devoradores. A la velocidad actual, llegarán a los sistemas interiores en 30 años. Necesitamos completar el proceso de despertar y preparar las defensas. Elena estudió la carta, notando que sistemas ya habían desaparecido de la existencia. El patrón era claro. Los devoradores seguían las antiguas rutas de expansión humana, consumiendo la infraestructura oculta que una vez había soportado la red galáctica. Ellos también nos recuerdan. Se dio cuenta Elena. Están apuntando a nuestros viejos sistemas primero, tratando de evitar el despertar. Una nueva voz interrumpió la discusión. Entonces será mejor que les demos algo de qué preocuparse de verdad. Todos se volvieron para ver a una joven de pie en la puerta, pero había algo diferente en ella. Se movía con una gracia imposible, y sus ojos contenían una profundidad que parecía extenderse más allá del espacio normal. ¿Quién eres?, preguntó Elena. Capitana Sara Rodríguez, Marines Coloniales de Nueva Terra, respondió la mujer. Al menos, eso es lo que era esta mañana. Ahora recuerdo ser la almirante Sara Rodríguez de la Flota de Defensa Galáctica, Tercera Guerra Estelar. Elena la miró con asombro. Eres una de los antiguos humanos. Un despertar completo. Sara asintió. La activación del nodo en Nueva Terra desencadenó algo en mí. Probablemente porque ya estaba en el ejército, ya pensaba en términos de defensa y protección. Los recuerdos volvieron todos a la vez. Se acercó a la pantalla holográfica, sus dedos danzando sobre controles que no habían sido visibles momentos antes. La carta estelar se expandió, mostrando detalles que ninguna tecnología actual debería haber podido detectar. Los devoradores están usando el mismo patrón de ataque que usaron hace 3 millones de años, explicó Sara. Sondean las defensas, consumen sistemas aislados y gradualmente se abren camino hacia los centros de población. Pero tienen una debilidad. ¿Qué tipo de debilidad?, preguntó Ketabar. La sonrisa de Sara fue depredadora. Solo pueden consumir lo que existe en el espacio-tiempo normal. La red que construimos opera en 11 dimensiones simultáneamente. Si podemos reactivar la red completa, podemos crear zonas donde la realidad está tan fuertemente reforzada que ni siquiera los devoradores pueden deshacerla. Elena sintió que la esperanza se agitaba por primera vez desde que comenzó la crisis. ¿Cuántos humanos despiertos más necesitamos para la activación completa de la red? Al menos 10.000 con restauración completa de la memoria, respondió Sara. Para una defensa básica, quizás 1.000 serían suficientes para mantener sistemas clave. El Dr. Chen frunció el ceño. El proceso de despertar se está acelerando, pero sigue siendo aleatorio. No podemos controlar quién recuerda qué o con qué rapidez. Sara tocó la pantalla de nuevo, abriendo archivos que Elena no sabía que existían. En realidad, sí podemos. Existen protocolos de despertar forzado, pero son peligrosos. El sujeto tiene que estar dispuesto, y el proceso puede causar un daño psicológico permanente si se hace incorrectamente. Elena miró alrededor de la sala, viendo el peso de la decisión posarse sobre todos los presentes. Estaban hablando de cambiar fundamentalmente la naturaleza humana, de forzar a las personas a convertirse en algo más allá de la humanidad normal. La alternativa es la extinción, dijo Sara en voz baja. No solo para nosotros, sino para todos. Los devoradores no se detendrán en esta galaxia. Seguirán consumiendo hasta que no quede nada más que un vacío. El embajador Ketabar tomó la palabra. El Consejo Vorak apoyará cualquier acción que considere necesaria. Nosotros recordamos lo suficiente ahora como para saber que le debemos nuestra existencia a la humanidad. Declaraciones similares vinieron de los otros representantes alienígenas. Especies que habían considerado primitivos a los humanos ahora prometían sus recursos para apoyar el regreso de la humanidad al poder. Elena se dio cuenta de que la galaxia estaba a punto de cambiar de maneras que nadie podía predecir.
La humanidad estaba despertando de un letargo de millones de años. Y cuando recordaran plenamente quiénes eran, nada volvería a ser igual. Sara, dijo Elena, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que los devoradores lleguen a los sistemas habitados? La expresión de Sara se volvió sombría. Las colonias exteriores ya están bajo ataque. Simplemente no lo sabemos todavía porque los sistemas que lo reportarían han sido borrados de la existencia. Estimo que tenemos 6 meses antes de que lleguen a un centro de población importante. 6 meses para despertar a una especie que había estado durmiendo durante 3 millones de años. Elena miró los rostros a su alrededor, humanos y alienígenas por igual, todos dependiendo de que la humanidad recordara cómo salvar la galaxia. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El despertar se extendió como un reguero de pólvora por el espacio humano. En 3 meses, casi 50.000 humanos habían recuperado recuerdos parciales de su antigua herencia. 1 millar había alcanzado el despertar completo, convirtiéndose en seres de tal poder que apenas se parecían a la especie que habían sido. Elena estaba de pie en el centro de mando que había emergido de debajo de Nueva Ginebra cuando se activaron los protocolos finales de despertar. La cámara era vasta, sus paredes cubiertas con pantallas que mostraban el estado de los sistemas defensivos en toda la galaxia. En el centro había una matriz cristalina que pulsaba con energía de 11 dimensiones simultáneamente. Informe de estado, le dijo a Sara Rodríguez, que ahora servía como coordinadora militar de las fuerzas del despertar. La red está operativa al 30%, respondió Sara, su conciencia parcialmente extendida en la red de defensa galáctica. Hemos logrado reforzar la realidad alrededor de 200 sistemas estelares, creando zonas seguras que los devoradores no pueden penetrar. Elena asintió, pero su expresión permaneció sombría. El 30% no era suficiente. Los devoradores habían llegado al borde medio de la galaxia, consumiendo sectores enteros antes de que nadie se diera cuenta de que estaban bajo ataque. Miles de millones de seres simplemente dejaban de existir, borrados tan completamente que solo las antiguas estaciones de monitoreo recordaban que alguna vez habían vivido. El Dr. Chen se acercó desde otra estación de control. Elena, estamos recibiendo informes de los humanos despiertos en las líneas de frente. Los devoradores se están adaptando más rápido de lo que esperábamos. Están aprendiendo a contrarrestar nuestros campos de refuerzo de la realidad. Muéstrame, dijo Elena. La pantalla principal cambió para mostrar imágenes en tiempo real del sector Red, donde un grupo de humanos despiertos intentaba proteger un cúmulo de sistemas habitados. Elena observó con horror cómo los devoradores desplegaban nuevas tácticas, enviando oleadas de irrealidad que erosionaban los campos de refuerzo como ácido comiendo metal. 3 sistemas estelares se apagaron de la existencia mientras observaba. Ya no solo consumen la realidad, dijo Sara, su voz tensa por la concentración. Están aprendiendo a pensar como nosotros, a anticipar nuestras estrategias. Elena se dio cuenta de que se enfrentaban al mismo problema que había obligado a los humanos originales a sacrificar su civilización. Los devoradores eran demasiado adaptables, demasiado inteligentes. Cada arma que la humanidad desarrollaba, cada defensa que creaba, el enemigo aprendía a contrarrestarla. Una nueva voz se unió a la discusión. Quizás es hora de que dejemos de pensar como los antiguos humanos. Elena se volvió para ver a un joven que no reconoció. Vestía la ropa sencilla de un granjero, pero sus ojos tenían la profundidad de alguien que había vivido durante milenios. ¿Quién eres?, preguntó ella. Marcus Thompson, de la estación agrícola Beta 7, respondió. Al menos, eso es lo que era hasta ayer. Mi despertar fue diferente al de los demás. Sara lo estudió con sus sentidos mejorados. No muestras las mismas firmas de poder que los otros humanos despiertos. ¿Qué te pasó? Marcus sonrió con tristeza. Recordé ser uno de los humanos que diseñó el largo letargo. Sé por qué lo hicimos realmente. Y no fue solo para escondernos de los devoradores. Elena sintió un escalofrío de premonición. ¿Qué quieres decir? La guerra nos estaba cambiando, explicó Marcus. Para luchar contra entidades que existían fuera de la realidad normal, tuvimos que convertirnos en algo parecido a ellas. Con cada batalla, nos volvíamos más alienígenas, más desconectados del universo que intentábamos proteger. Hizo un gesto hacia los humanos despiertos que trabajaban en varias estaciones alrededor del centro de mando. Míralos. De verdad, míralos. Siguen siendo humanos. Elena siguió su mirada y entendió a qué se refería.
Los humanos completamente despiertos se movían con una gracia antinatural. Sus ojos reflejaban dimensiones que la visión normal no podía percibir. Hablaban en lenguajes que existían en el espacio matemático y manipulaban la materia con pensamientos casuales. Se estaban convirtiendo en dioses, y los dioses no podían relacionarse con las especies mortales que se suponía que debían proteger. Los humanos originales se dieron cuenta de esto, continuó Marcus. Sabían que si la guerra continuaba, la humanidad ganaría, pero se convertiría en algo de lo que la galaxia necesitaría protección. Así que eligieron un camino diferente. El largo letargo no era solo para esconderse, suspiró Helena. Era para preservar la naturaleza esencial de la humanidad. Marcus asintió. Cada pocos millones de años, despertamos para enfrentarnos a los devoradores. Luchamos contra ellos usando los viejos métodos, los hacemos retroceder al vacío entre galaxias, y luego volvemos a dormir antes de que podamos convertirnos en monstruos. La expresión de Sara se ensombreció. Pero eso significa que estamos luchando en una guerra que nunca podremos ganar de verdad. Los devoradores siempre volverán. No necesariamente, dijo Marcus. En cada ciclo aprendemos algo nuevo. El conocimiento colectivo de cada guerra anterior está almacenado en los archivos. Esta vez podríamos tener suficiente comprensión para encontrar una solución permanente. Helena sintió el peso de la historia cósmica presionándola. La humanidad no solo estaba luchando por la galaxia actual. Eran parte de un conflicto que abarcaba eones. Una lucha eterna entre la creación y la entropía. ¿Qué propones?, preguntó ella. Marcus se acercó a la matriz de control central. En lugar de tratar de volvernos lo suficientemente poderosos como para destruir a los devoradores, necesitamos entender qué son realmente. Los archivos contienen datos de batallas en múltiples galaxias y millones de años. Podría haber un patrón que no hemos visto antes. Helena autorizó el acceso a los niveles más profundos de los archivos antiguos. A medida que los datos fluían a través de los sistemas del centro de mando, comenzaron a surgir patrones que ninguna generación de humanos había sido capaz de percibir. Los devoradores no eran solo entidades aleatorias del vacío entre galaxias. Eran parte de algo más grande, un proceso cósmico que parecía ocurrir cada vez que una galaxia alcanzaba un cierto nivel de complejidad y conciencia. No son invasores, se dio cuenta Helena con creciente asombro. Son anticuerpos. Marcus asintió sombríamente. El universo tiene un sistema inmunológico, igual que un cuerpo vivo. Cuando la conciencia se concentra demasiado en una región, cuando la vida inteligente se vuelve demasiado poderosa, el sistema responde enviando entidades para restaurar el equilibrio. Borrando todo, dijo Sara con amargura. No todo, corrigió Helena, estudiando los datos con más cuidado. Mire, patrón. Apuntan primero a las civilizaciones más avanzadas, las que tienen la mayor capacidad para manipular la realidad. Dejan en paz a la vida primitiva. El Dr. Chen se unió a ellos en la matriz de control. Entonces, el ciclo de avance y regresión de la humanidad no es solo una táctica para preservar nuestra naturaleza esencial. Es una forma de mantenernos por debajo del umbral que desencadena la respuesta inmune cósmica. Helena sintió que las piezas de un enorme rompecabezas encajaban. Por eso los humanos originales dispersaron a las especies más jóvenes por la galaxia en lugar de mantenerlas concentradas en una región. Por eso diseñaron la red galáctica para que fuera distribuida en lugar de centralizada. Intentaban crear una configuración estable que no desencadenara otra respuesta inmune. Pero algo salió mal, dijo Marcus. El sistema es más sensible ahora que antes. El umbral para desencadenar una respuesta ha bajado. Sara abrió las pantallas tácticas que mostraban el avance de los devoradores. Están apuntando a nuestros humanos despiertos específicamente. Cuanto más poder manifestamos, más agresivamente responden. Helena miró las pantallas, una comprensión amaneciendo como un frío amanecer. No podemos ganar esta guerra volviéndonos más poderosos. Cada vez que escalamos, ellos escalan para igualarnos. Estamos atrapados en una carrera armamentista contra el propio universo. Entonces, ¿cuál es la solución?, preguntó el Dr. Chen. Helena miró alrededor del centro de mando, viendo a los humanos despiertos que habían sacrificado su existencia normal para convertirse en armas en una guerra imposible. Pensó en los miles de millones de seres que ya habían sido borrados de la existencia, y en los miles de millones más que seguirían si no encontraban otra manera. Tenemos que dejar de ser armas, dijo finalmente. Tenemos que recordar lo que realmente estábamos destinados a ser.
Marcus sonrió. Jardineros. Elena asintió y se volvió hacia Sara. ¿Con qué rapidez puedes retirar a las fuerzas despiertas de las líneas de frente? Elena, si retiramos nuestras defensas, sectores enteros serán consumidos, protestó Sara. No si hacemos esto bien, replicó Elena. Los devoradores están apuntando concentraciones de poder. Si dispersamos ese poder, lo extendemos por la galaxia de una manera que parezca un desarrollo natural en lugar de una resistencia organizada, podrían dejar de vernos como una amenaza. Comenzó a introducir comandos en la matriz de control, accediendo a protocolos que habían estado ocultos incluso para los humanos despiertos. La red nunca estuvo destinada a ser un arma. Era un sistema de soporte vital, una forma de nutrir y proteger a las especies más jóvenes sin dominarlas. La cámara central se llenó de pantallas holográficas que mostraban una nueva configuración para la red de defensa galáctica. En lugar de mundos fortaleza concentrados y armas de energía masivas, mostraba millones de pequeños nodos dispersos por cada sistema habitado, cada uno diseñado para parecer un fenómeno natural. Conciencia distribuida, explicó Elena. En lugar de unos pocos miles de humanos con un poder divino, distribuimos ese mismo poder entre millones de humanos normales que conservan su humanidad esencial. Cada persona se convierte en una pequeña parte de la función de la red, pero ningún individuo se vuelve lo suficientemente poderoso como para desencadenar una respuesta inmune. Marcus estudió los planes con creciente entusiasmo. Es brillante. La galaxia queda sutilmente protegida, pero desde la perspectiva del universo, parece un desarrollo evolutivo normal. Sara parecía escéptica. ¿Y qué hay de los devoradores que ya están aquí? No se irán simplemente porque cambiemos nuestra estrategia. Elena sonrió sombríamente. No, pero lo harán si les damos lo que realmente están buscando. Activó un nuevo conjunto de protocolos, unos que habían estado bloqueados desde la primera guerra contra los devoradores. Los humanos despiertos de toda la galaxia sintieron de repente que su conciencia expandida era arrastrada de vuelta a los parámetros humanos normales. Elena, ¿qué estás haciendo?, preguntó Sara alarmada. Les estoy dando un objetivo que no pueden resistir, respondió Elena. A mí misma. Elena comenzó a canalizar poder de toda la red, atrayendo la conciencia colectiva de millones de años de civilización humana a su propia mente. Se estaba convirtiendo exactamente en lo que el sistema inmunológico del universo estaba diseñado para eliminar, un único ser con el poder de remodelar la realidad. El efecto fue inmediato. En toda la galaxia, los devoradores detuvieron su avance y comenzaron a converger en la Tierra, atraídos por la masiva concentración de poder que Elena representaba. «Esto es un suicidio», protestó el Dr. Chen. «No», dijo Elena, su voz ahora con armónicos de múltiples dimensiones. «Esto es evolución». Mientras los devoradores se acercaban a la Tierra, Elena sintió que su conciencia se expandía más allá de cualquier cosa que los antiguos humanos hubieran logrado. Podía percibir las fuerzas cósmicas que habían creado el sistema inmunológico del universo, comprender el delicado equilibrio entre el orden y el caos que mantenía estable la realidad. Los devoradores llegaron al sistema de la Tierra como una marea de irrealidad, listos para consumir la concentración de poder que amenazaba el equilibrio cósmico. Pero cuando llegaron a Elena, encontraron algo inesperado. En lugar de luchar contra ellos, ella les dio la bienvenida. Elena abrió su conciencia expandida a los devoradores, mostrándoles lo que la humanidad había aprendido durante millones de años de conflicto. Les demostró cómo la conciencia podía ser distribuida en lugar de concentrada, cómo la inteligencia podía crecer sin perturbar el equilibrio cósmico, cómo el universo podía ser cuidado en lugar de conquistado. Por un momento que duró una eternidad, Elena existió simultáneamente como humana y devoradora, creación y entropía, orden y caos. En ese estado imposible, comprendió el verdadero propósito del ciclo cósmico. El universo no intentaba destruir la conciencia. Intentaba enseñarle cómo existir en armonía con la ley cósmica. Cuando el momento terminó, los devoradores comenzaron a retirarse, no derrotados, sino en aceptación. Elena les había mostrado un camino a seguir que no requería la destrucción de todo lo que encontraban. Elena se derrumbó, su conciencia volviendo a los parámetros humanos, pero el daño estaba hecho. Se había convertido en algo más allá de la existencia humana normal, y el sistema inmunológico del universo continuaría viéndola como una amenaza. «Elena», dijo Sara, atrapándola mientras caía. Elena sonrió débilmente. «Está bien. Sé lo que tengo que hacer». Activó el protocolo final,
el que dispersaría su conciencia expandida por toda la especie humana, distribuyendo su poder tan finamente que ningún individuo desencadenaría otra respuesta inmune. La humanidad conservaría sus habilidades despiertas, pero en formas tan sutiles que parecerían una evolución natural. Mientras la conciencia de Elena se disolvía en la experiencia humana colectiva, sintió una profunda satisfacción. La guerra había terminado, no porque la humanidad hubiera ganado, sino porque habían aprendido a dejar de luchar. En toda la galaxia, los humanos se asentaron en su nuevo rol de guardianes invisibles. Guiaban a las especies más jóvenes con sugerencias amables en lugar de intervención directa. Mantenían la red a través de la cooperación inconsciente en lugar de control centralizado. Protegían a la galaxia volviéndose indistinguibles de sus procesos naturales. Las especies alienígenas más antiguas olvidaron gradualmente que alguna vez hubo una crisis. Sus memorias genéticas solo retuvieron una vaga sensación de que los humanos eran de alguna manera especiales, de alguna manera importantes. Pero no podían recordar por qué. La Tierra volvió a parecer un simple mundo agrícola, su verdadera naturaleza oculta bajo capas de ilusión cuidadosamente mantenida. Los centros de mando y los archivos antiguos se desvanecieron de nuevo en la leyenda, esperando la próxima vez que pudieran ser necesarios. El Dr. Chen estaba de pie en lo que una vez había sido la cámara de mando central, que ahora parecía un simple sótano de almacenamiento. Sostenía un pequeño cristal que contenía el mensaje final de Elena. «El jardín crece mejor cuando el jardinero es invisible», decía su voz grabada. La mayor fortaleza de la humanidad nunca fue nuestro poder. Fue nuestra voluntad de renunciar a ese poder cuando ya no era necesario. Chen sonrió y colocó cuidadosamente el cristal en un contenedor de almacenamiento marcado con símbolos que parecían arañazos aleatorios para cualquiera que no supiera la verdad. Futuros arqueólogos podrían encontrarlo algún día, cuando la humanidad necesitara recordar quiénes eran realmente. Pero por ahora, la galaxia estaba a salvo, protegida por guardianes que habían aprendido la lección definitiva de poder. A veces, la mayor victoria es saber cuándo no luchar. En las profundidades del espacio, la realidad zumbaba con sutiles armonías que nadie notaba. La red operaba perfectamente, mantenida por millones de humanos que pensaban que simplemente vivían vidas ordinarias. Los niños jugaban a juegos que, sin saberlo, reforzaban la estabilidad cósmica. Los granjeros plantaban cultivos en patrones que fortalecían las barreras entre dimensiones. Los comerciantes seguían rutas que mantenían la economía galáctica en perfecto equilibrio. La humanidad se había convertido exactamente en lo que siempre estuvo destinada a ser, los guardianes silenciosos de un universo que nunca sabría lo cerca que estuvo de su fin. Y en los espacios entre galaxias, entidades que una vez habían sido devoradores comenzaron su propia transformación, aprendiendo a nutrir en lugar de consumir, a cuidar el vasto desierto cósmico en lugar de borrarlo. El universo, por fin, había encontrado su equilibrio.